Bueno, para retomar un poquito lo que nos dejó la charla debate pasada y después para continuar con irigoyenismo y cerrar definitivamente el tema, o definitivamente no, pero sí cerrarlo, vamos a hacer un paréntesis, ¿sí? Y este paréntesis tiene que ver con que muchas veces las teorizaciones, ¿sí? Las teorías de algún tema en particular, cualquiera sea por supuesto que no van a contar con la aceptación de todas las ideas por parte de los movimientos que de alguna manera están influenciados justamente por una movilidad ideológica. No podríamos abordar en una manera tan particular un contenido tan general como es el que nos toca, ¿no? Si bien lo particularizamos y bastante, no podríamos hacerlo de ese modo, ni tampoco lograr amalgamar dentro de ese contenido una teoría que sea de alguna manera poco objetiva, ¿sí? Entonces, a la hora de establecer una teoría de análisis y de investigación científica, los resultados semiológicos de los términos muchas veces pueden llevar a la disidencia, ¿sí? En ese sentido, entonces, tenemos que expresar que cuanto más objetiva es la mirada, ¿sí? Por ejemplo, en torno al término quizás, en este caso voy a poner un ejemplo, populismo, por supuesto que va a encontrar de la contraparte, ¿sí? De aquellos que están imbuidos de una mirada menos objetiva, que tienen de algún modo la ideología quizás establecida, y en ello surge la defensa de la misma. Vamos a encontrar que la objetividad pasa a tercer plano, ¿sí? En realidad la objetividad de la investigación tiene que ver con esto, encontrar qué es un término, cómo se utiliza y realmente cuál es su significado, ¿no? En consecuencia. Así las cosas, quería hacer este paréntesis para establecer no una diversidad característica, sino más bien una diversidad objetiva, ¿sí? Que para eso realizamos y validamos investigaciones, ¿no? Y en ese sentido también, aparte de ello, validar una investigación implica justamente ponerla en evidencia, ¿sí? Charlarla, debatirla, construirla desde distintas miradas, de distintos objetivos, ¿sí? No muchas veces esos objetivos se corresponden con una definición final a la que le pueda otorgar una construcción social, si se quiere. Entonces, para tenerlo presente, ¿sí? Las construcciones objetivas siempre conllevan a nuevas maneras y nuevos abordajes y nuevos pensamientos. Esa es la idea científica, ¿sí? Entonces, para tenerlo presente. Es de decir todo esto que nosotros dejamos la otra vez con el tema anarquismo, ¿sí? Que estamos construyendo una sociedad bastante general como es la sociedad argentina, la sociedad irigoyenista, y que nos fuimos metiendo de modo particular en distintas visiones y revisiones de esa historia irigoyenista, ¿no? Por un lado podríamos decir que Irigoyen se mostraba como un reformista, pero a la vez sabemos que el aparato represivo seguía funcionando en una laxitud que tuvo que tener también Irigoyen para poder sostener su poder, ¿no? En medio de esto, una persona bastante, una persona de armas tomar, por supuesto, pero también de tomar decisiones bastante directas, y que recaía sobre él o hacía recaer sobre él la figura del nexo del Estado, ¿sí? Tenemos que hablar justamente de la mirada que se pone sobre él y la atención que se pone sobre él desde el lado más antipersonalista de la UCR. Entonces la UCR va a quedar dividida entre los personalistas que respondían a la figura de Irigoyen, porque Irigoyen, como decía, tomaba una decisión y esa decisión tenía una solvencia bastante fuerte, y los antipersonalistas que van a responder a ideas que en realidad pasan a ser anti-irigoyenistas en cuanto a lo que era el personalismo de sus decisiones más directas. No podríamos dejar de establecer que la identidad nacional que buscó el Estado conservador durante mucho tiempo tenía esta tendencia a la restricción, ¿no? Entonces aquellos y aquellas inmigrantes que venían desde Europa, por ejemplo, ¿sí? Y a gran escala, terminaban siendo condicionados y condicionadas por una mirada bastante restrictiva por parte del Estado. Irigoyen, como dije en algún momento, Alfonsín va a nombrar esto incluso en su asunción presidencial. Irigoyen, el irigoyenismo, la UCR representada por Irigoyen, van a marcar justamente esta definición, ¿no? Que tiene que ver con romper con lazos anteriores que lo que hacían era restringir bastante a las sociedades, pero aparte
bajo un orden fraudulento, ¿sí? Un estado fraudulento, donde el fraude era preponderante, justamente establecer las bases de las restricciones. Y ahí tenemos que hablar restricciones laborales, restricciones sociales, restricciones económicas, ¿sí? Por eso hablamos de oligarquía en ese tiempo, el dominio de unos pocos, ¿sí? Con un poder adquisitivo bastante interesante y un poder político también, que van a dominar al resto, ¿sí? Bueno, así las cosas, esa es la Argentina que se vuelve una Argentina de masas después de 1916 con Irigoyen ya en el poder, ¿no? Que va a tener hacia 1922 su mandato final, ¿no? Para dar paso a la figura de Alvear. Alvear es elegido por Irigoyen y se mostraba como el candidato más lógico para poder sucederlo, si bien Alvear representaba una clase a la cual Irigoyen no, ¿sí? Alvear era un poco más elitista en ese sentido. Lo que sí hay que mencionar de Alvear es que logra desarrollar de algún modo el tema petrolífero, sí, que ya se había iniciado con Irigoyen, pero que con Alvear va a tener mucha fuerza en Latinoamérica gracias a Enrique Mosconi, que es quien va a lograr que YPF se irradie, es decir, se expanda en cuanto a idea, por ejemplo, a países como México, ¿no? Incluso Mosconi, creo no equivocarme, estuvo dando charlas en México por aquellos tiempos, explicando la importancia de valorar los recursos naturales, sobre todo el petróleo, de los países, ¿no? Entonces, en ese sentido, YPF se vuelve algo más fuerte. Alvear como presidente es la consolidación del poder radical, ¿sí? Porque acá estamos hablando de una sucesión. Irigoyen elige a Alvear para sucederlo, pero Alvear se tiene que presentar a elecciones, ¿sí? Que todavía, por supuesto, no votan las mujeres. Esto para tenerlo en cuenta también, ¿no? Entonces, Alvear, ¿sí? Consolida este poder radical. Hay una cierta... un cierto conjunto de grupos aristocráticos bastante fuertes, ¿sí? Que ya están exigiendo al poder ciertos cambios sociopolíticos, y después se torna esto en una puja entre las facciones alvearistas y las facciones irigoyenistas. Las facciones alvearistas, ¿sí? Las de Alvear, se van a volver al lado del antipersonalismo, ¿sí? Y las irigoyenistas, por supuesto, responden a la figura más directa de Irigoyen. Hacia 1923, fíjense, un año después de asumir la presidencia Alvear, se produce la pérdida de control en los comités políticos, ¿sí? Es decir, Alvear no tiene el mismo poder de llegada a los comités políticos que tenía Irigoyen respecto del radicalismo, ¿sí? Y esto es lo que yo mencionaba recién. Por haberse vuelto antipersonalista y, como quien diría, soltarle la mano a quien te da de comer, ¿sí? Sería un poco así la cuestión más chabacana, si se quiere, de explicarlo. Soltarle la mano a Irigoyen implica ponerse en contra no solamente a los políticos que respondían a Irigoyen, también a las masas que a Irigoyen lo seguían sosteniendo, más allá de ese nivel represivo que tuvo el Estado irigoyenista respecto de lo que había sido la Semana Trágica o la Patagonia Rebelde. Hay facciones que le siguen respondiendo, pero mejor dicho, facciones no, hay mucha gente que le sigue respondiendo a Irigoyen porque había instaurado un proceso de cambios sociales bastante importantes para la Argentina, que después incluso ciertas ideas las va a retomar el mismo Perón, ¿sí? Entonces, Alvear, que su presidencia, su mandato va a llegar hasta 1928, también se va a encontrar con una deuda flotante y una situación económica bastante particular, ¿sí? Redujo el gasto público, ¿sí? Como garantía de un orden radical, lo cual implica restarle justamente a las masas cierto poder adquisitivo, ¿no? O cierto proceso de cambio, restringir ese proceso de cambio que se había iniciado con Irigoyen. Esa garantía del orden radical tenía que ver más bien con responder a ciertos factores, a ciertos sectores más conservadores del radicalismo. Se vuelve más reticente a Irigoyen, ¿sí? Pero profundiza lo que yo decía antes, la fuerza que toma en el mundo, o en América sobre todo, YPF, ¿sí? Que se vuelve un caso bastante particular. A la vez que se siguen dando represiones a las clases populares, que por supuesto esto está mal visto. La aristocracia oligárquica y el nacionalismo, ¿sí? Incipiente en la Argentina, ya se están preparando justamente para intentar retomar el poder.
Entonces, si algo nos deja el mandato de Alvear, que es un mandato que, si bien merece la pena ser estudiado, por supuesto, porque no hay muchos estudios sobre el caso, el gobierno de Alvear fue un gobierno bastante organizado, ¿sí? Justamente para romper con un irigoyenismo que venía con muchísima fuerza y en donde, bueno, las clases más conservadoras se habían dado cuenta de que habían perdido el control, ¿sí? Lo que había hecho Irigoyen para la Argentina de ese momento, aparte de los cambios culturales que se venían dando por ósmosis, había sido bastante fundamental. Digo los cambios culturales porque ya vieron que les dejé temas de tango para que escuchen cómo el tango se empieza a propagar, sobre todo en las clases populares, cómo la gauchesca cambia, ¿sí? Esa cuestión de consolidar hacia 1910 una fuerza de lo nacional, ¿sí? Implica también reconsiderar al gaucho, ¿no? Y bueno, con Irigoyen esto también es fundamental. Y aparte de todo, como en este proceso la radio, ¿sí? Que aparece ya también como un elemento bastante particular, empieza a surgir con esta idea y bajo estos parámetros de culturización de la sociedad argentina. También el fútbol, ¿sí? En 1908 se empiezan a fundar clubes. En 1905, 1908 tiene una fuerza de fundación los clubes de barrio también muy importantes. Los grandes equipos se fundan en esos años: San Lorenzo, primer lugar San Lorenzo, después el resto, Boca y River. Bueno, entonces en ese sentido, digo primero San Lorenzo no por años, lo digo porque San Lorenzo es lo más, nada más que por eso. San Lorenzo se funda en 1908. Esto está generando un cambio social en la Argentina. El fútbol también se vuelve parte de esa cultura del cambio, ¿no? Y en los clubes también el socialismo empieza a influir muy fuerte, ¿no? Si no me equivoco, Chacarita Juniors es un club de fundación socialista. Bueno, pero a la vez es una Argentina que entonces está girando en torno a la aristocracia oligárquica y al nacionalismo, ¿sí? Que responde a poderes conservadores que entienden los movimientos de Europa. En Europa surge en 1918, finalizada la Primera Guerra Mundial, el fascismo, ¿sí? Responde a estos movimientos de Europa, ¿sí? En cuanto a la ideología, ¿sí? Empiezan a tomar ideas de ahí, y se produce el nacionalismo europeo, ¿sí? Acopiado en la Argentina, que promueve un nuevo orden de instauración sucesoria del poder. Produce un nuevo orden de instauración sucesoria del poder, ¿sí? Es decir, un poder que sucede al anterior. En 1928, Hipólito Yrigoyen va a ganar las elecciones presidenciales, es decir, las masas lo vuelven a elegir a él, saben que ese es el camino. Alvear va a dejar una crisis bastante importante en cuanto a lo económico, pero también una crisis que, hay que ser justos, se estaba tornando imparable, ¿sí? Porque se estaba generando una burbuja económica en el mundo que después iba a implosionar. Entonces, cuando Irigoyen recibe el poder en el 28, en 1929 y hacia 1930 se genera la crisis del capitalismo mundial, que incluso lo ponen en entrevero y piensan algunos teóricos que ese fue casi el momento definitivo del capitalismo, en donde estaba a punto de caer, ¿sí? Porque, como decía, la Gran Depresión en Estados Unidos hace que el mundo comience a colapsar, ¿sí? Económicamente hablando. La Argentina no es ajena a esto. Pero aparte de todo, ¿no? Como ese factor económico ahí preponderante, en 1930 Irigoyen va a recibir por primera vez para la Argentina, ¿no? Para la triste historia de la Argentina en cuanto a lo que es esta cuestión política, el primer golpe de Estado. Ese golpe de Estado, que respondía también a estas ideas, como decía, conservadoras, pero también acopiadas de un fascismo europeo que se estaba dando como movimiento de masas también, ¿sí? Como movimiento de masas también. Por eso decía la otra vez, las masas hay que entenderlas también desde la psicología, cómo esto influye. Ahí entendemos también el proceso, ¿no? Y qué es lo que está pasando en una Argentina en donde los conservadores retoman el poder, ¿sí? Al que nunca habían podido acceder de manera democrática, ¿sí? Por medio del voto, sino que vuelven a acceder a ese poder por medio de un golpe de Estado, tomando el poder por la fuerza y generando, por supuesto, un Estado represivo. De ese golpe de Estado de 1930 Irigoyen participa un joven Juan Domingo Perón, ¿sí?
que había estado estudiando en Europa, ¿sí? Justamente en Italia, este tipo de movimiento. Y con esto no estoy diciendo que Perón responda a ideas fascistas, ¿sí? No estoy diciendo eso, sino que más bien estoy diciendo cómo la mirada siempre estaba puesta ahí, ¿no? Y cómo Perón, un joven Perón, se va a estudiar allá y después retorna. Participa muy joven de lo que es el golpe de Estado de Irigoyen, como bien decía antes, ¿sí? Y después, mucho tiempo después, ¿sí? Cuando Perón ya sea el Perón que todos conocemos, con esa fuerza de poder también sobre las masas populares, va a decir, bueno, sí, yo participé del golpe de Irigoyen, pero en ese momento no leía la política como la leo ahora, ¿sí? Entonces fíjense cómo las ideas que van apareciendo van influyendo también en las mentalidades de una época y van respondiendo a cierto tipo de poderes. Y de esa manera entonces a veces se equivocan o a veces se procede bien en los distintos caminos que uno pueda analizar. Por eso digo, la objetividad, más allá de las ideologías, siempre está por encima. No puede haber nada más importante para un proyecto político, social, no puede haber nada más importante que tener objetividad, porque esa es la mejor manera de incluso hasta denunciar cuando un movimiento se vuelve distinto a lo que en realidad se había pensado con su surgimiento. Ahí radica siempre el origen de las cosas, en la objetividad del análisis y la reflexión. Tratar de despojarse lo más posible de una ideología que a veces después se torna o se puede tornar inconducente a la hora y en tanto y en cuanto que el fanatismo produzca justamente un nivel de contenidos segregado, restrictivo, ¿sí? De las ideas, de los debates, de las charlas. De ahí surge la verdadera esencia de las ideas positivas, de las buenas ideas, las ideas reflexivas, y de esas ideas surge algo mejor, siempre, ¿sí? Porque para eso se producen las investigaciones, para generar justamente un momento de cambio. Un abrazo.